Bueno, vamos a hablar de don José de San Martín. Se cumple pasado mañana, 17 de agosto, un aniversario más de su fallecimiento, allá en la Francia de la Revolución y los Derechos. En 1850 murió el general don José de San Martín, comandante en jefe del Ejército del Norte, libertador de Chile, de Perú, de gran parte de la Argentina, y uno de los responsables, quizás el mayor responsable, de que nuestro país sea nuestro país, sino que siga siendo el virreinato del Río de la Plata, porque si fuera por los españoles, todavía hoy seguiríamos siendo una colonia, ¿no? San Martín fue el que formó parte de ese grupo de revolucionarios que allá en los primeros años del siglo XIX soñó con una patria que no existía, con una patria que estaba más en el corazón que en las leyes, que en los tratados, porque Argentina no era Argentina, era parte del virreinato del Río de la Plata, y en el virreinato del Río de la Plata había un virrey que era el delegado del rey de España en estas tierras, y que hacía, como todos los delegados de todas partes del mundo, lo que se le daba la gana, mientras le mandara su tributo al rey de España todos los meses o todos los años, no sé cada cuánto tiempo, estaba todo bien. San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, hoy Corrientes, y a los pocos años se fue con los papás a España, y en España desarrolló una brillante carrera militar, libró muchas batallas y fue ascendido y fue reconocido por el gobierno de España. Pero ya cuando se enteró, por el año 1810, de que había acá un virrey que había sido derrocado y una junta de gobierno que tenía aires emancipadores, pidió el retiro en el ejército español y se vino para estos pagos. Y se encontró con algunos revolucionarios con los cuales formó la logia Lautaro, que era una logia revolucionaria, independentista, que quería no solo cambiar de virrey, sino no tener ninguno, y que los habitantes de estas tierras se gobernaran a sí mismos. Y allá fue José de San Martín y se puso al servicio del nuevo gobierno, de la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno, ¿sabe qué le encomendó, Bevilacqua? ¿Qué le encomendó? Usted va a decir, no, puede ser cómo la historia coincide en muchos aspectos. Había un problema en ese momento. Las tropas en esta parte del virreinato, las tropas españolas eran escasas. Eran escasas porque había poca rebelión, entonces los milicos eran pocos. Pero cuando se formó la Junta, los españoles dijeron, bueno, vamos a enviar más tropas. ¿Y sabe por dónde iban a entrar las tropas que iban a venir a reprimir acá a Buenos Aires? No. Por el río Paraná. Mirá, por el mismo río Paraná donde se van los granos de soja y no hay control de comercio exterior. Por ahí venían las tropas. Y le pagamos el peaje a Uruguay, todo por eso. Claro. ¿Y sabe qué le encomendó la Junta de Gobierno? No. Formar un regimiento y andar a controlar que no entre nadie por el Paraná. Y allí fue el general San Martín, que todavía no era general,
y formó el famoso regimiento de granaderos a caballo. Escúchame, perdonen, ¿no? Señores, señores oyentes, que interrumpa esto tan importante. Todo, por favor. Pero hay algo que no entiendo, ¿no? Si la Junta de Gobierno, aquella que decía que estábamos luchando por la independencia todavía, ¿no? Sí. ¿Era así? Recién empezábamos. Decía que nadie podía invadirnos a través del río Paraná. Estos gobernantes que tenemos ahora, llámense como se llamen, métalo a todos en la misma bolsa de los últimos 40 años, desde que volvió la deudocracia. Sí. ¿No se dieron cuenta de eso? Que decía la Junta de Gobierno y que San Martín defendió. No lo aprendieron, porque en los últimos 40 años se le hicieron homenaje a San Martín. Digo, habría que preguntarles, ¿no? y no controlan, que no saben que por el río Paraná no nos tiene que invadir nadie. Bueno, me deja decir Sí, una cosita más. No, porque es interesante lo que vos decís, porque le encomendaron a San Martín que formara un regimiento y fuera controlar que nadie invadiera. Entonces, San Martín formó el regimiento de granaderos a caballo, y cuando los godos desembarcaron en el río Paraná, arremetieron con lanzazos y a sablazos y a trabucazos, y ahí se libró la famosa batalla de San Lorenzo, Sí. en la cual todos lo debemos haber visto y escuchado en el colegio. Cabral, soldado heroico, ¿no? Ahí Cabral, no sé qué pasó con el caballo de San Martín, le pegaron un cuetazo, cayó San Martín, entonces Cabral lo cubrió y gritó: vivo contento, hemos batido al enemigo. Bueno, el resultado es que las tropas revolucionarias libraron su primera batalla y salieron victoriosas, y los godos tuvieron que recular y volverse por donde habían venido. Entonces ahí se les ocurrió a los españoles que, como no podían ingresar por el Paraná porque estaba custodiado, iban a ingresar por el norte, ¿no? Y ahí fue el general San Martín y se hizo cargo del ejército del norte. San Martín era el único verdadero militar de carrera en el ejército de la Revolución. Todos los demás, que eran grandes patriotas, se hicieron generales, comandantes o lo que sea, en el marco del devenir de la lucha. Belgrano en su vida había agarrado un arma, excepto cuando lo fue a correr al virrey y le metió el trabuco en la cabeza y le dijo: che, andate porque si no te voy a matar. Pero Belgrano era abogado, y Juan José Castelli también. Eran hombres de papeles, eran hombres de, ¿no?, comerciantes, y se pusieron al frente de ejércitos libertadores y liberaron el virreinato del Río de la Plata y convirtieron lo que después pasó a ser una colonia británica, pero que durante un pequeño periodo de tiempo tuvimos la ilusión de ser libres. Había, pasando los años, pocos años, algo que se llamó un triunvirato, porque parece que ser que las juntas de gobierno no funcionaban bien. Entonces se convocó a un triunviro, se convocó, el pueblo no convocó nada, ¿no? Entre ellos se arreglaban, porque como todo lo que pasa siempre, el pueblo estaba en el ejército, ayudando al ejército a batirse contra los realistas. Este triunvirato estuvo encabezado por Rivadavia, que fue un enemigo acérrimo de San Martín. Porque pasa lo que pasa siempre, ¿no? Siempre que hay procesos revolucionarios, lo vimos con Zapata, lo vemos en todo, siempre están los que transitan, como dice el peronismo, por la ancha avenida del medio, ¿no? Esa ancha avenida del medio que no conduce a ninguna parte, ¿no? Que no es ni de izquierda ni de derecha. Bueno, esto también, Rivadavia también era un tipo que quería la independencia del virreinato, pero no quería derramar sangre para lograrlo. No saber cómo la quería concretar.
Entonces se oponía a San Martín. Le boicoteaba los suministros para el ejército, no le mandaba la mesada, como hacían con Belgrano también. Belgrano, ¿no?, laburaba gratis, digamos, estaba allá en el norte, perdido, solo, no tenía un mango. Bueno, lo mismo hacía Rivadavia con San Martín. Pero lo que no pudo evitar, ni Rivadavia, ni ninguno de los que estaba en ese momento, es que San Martín cosechara victoria tras victoria y que al final se le ocurriera, como era un gran estratega militar, que para liberar las Provincias Unidas del Río de la Plata había que llegar hasta Perú y liberar Perú, y había que liberar Chile, y entonces se convirtió en uno de los grandes libertadores de América. San Martín aplicó el programa de Mariano Moreno, el programa agrarista de Mariano Moreno, y también fue un gran repartidor de tierras. También iba confiscando a la oligarquía José de San Martín a medida que su ejército avanzaba. Y también se la entregaba a los campesinos pobres para que eran los verdaderos dueños de la tierra. El ejército de José de San Martín fue un ejército de esclavos libertos, de negros y de indios, y de todo criollo bien nacido en estas partes de América. Fue rechazado, fue difamado, conspiraron contra su vida en 2 oportunidades, en Mendoza, por ejemplo. Tenían que andar disfrazados para que no se dieran cuenta que era él y que eran sus lugartenientes, porque los querían matar, porque la oligarquía lo quería matar, porque la burguesía, que estaba disconforme con los progresos de la revolución porque consideraba que eran muchos y muy rápido, también lo querían matar. Y al final terminó exiliado en Francia, sin un mango. Rivadavia le quitó el sueldo durante mucho tiempo, durante años, porque decía que como se fue, no tiene derecho a nada. Y tuvo que venir Juan Manuel de Rosas para restituirle el sueldo. En agradecimiento no solo a eso, sino también a la batalla de la Vuelta del Obligado, San Martín le mandó su sable a Rosas, en un gesto que realmente lo pone como uno de los grandes de nuestra historia, ¿no? Reconocer. Rosas no era un santito, ¿no?, pero esa le hizo bien. Y realmente, bueno, terminó allá en Francia, en Boulogne-sur-Mer, lo que para muchos fue el padre de la patria y que para algunos de nosotros fue un digno hijo de ella, ¿no? Porque todos somos hijos de la patria, algunos son más hijos que otros, obviamente. Los hijos dilectos de la patria, esta patria que nos parió a todos y que todos los días nos da luz. Y hay una coincidencia muy grande entre José de San Martín y Emiliano Zapata. Los dos luchaban por lo mismo. Los dos luchaban contra el colonialismo, porque en México también estaban metidos los yanquis, junto con la oligarquía, ¿no? Eso también hay que decirlo. Los yanquis están metidos en todas. Los yanquis son como la mala hierba, crece en cualquier parte, ¿no? Los dos eran anticolonialistas, los dos eran agraristas, los dos eran revolucionarios, y los dos formaron un ejército de hombres y mujeres del pueblo, y los dos eran tipos que no se quedaron ni con una moneda para ellos,
y vivieron siempre en la pobreza, y vivieron siempre faltándoles una moneda para el peso o para lo que sea. Nunca se quedaron con nada. Nacieron pobres y murieron pobres. Emiliano Zapata, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, los grandes revolucionarios de América. Un caso excepcional es Simón Bolívar. Había que estudiar a Simón Bolívar, ¿no? Hay contradicciones con Bolívar. Bolívar era un tipo medio raro, ¿no? Bueno, algún día vamos a hablar de Simón Bolívar, pero queríamos hacer este pequeño homenaje a uno de los mejores hijos de nuestro pueblo, y lo queremos hacer porque seguramente, uno al final no sabe, ¿no? A lo mejor dentro de un par de días lo mencionan a San Martín, le llevan alguna ofrenda floral a algún lado, a lo mejor algún miembro del gobierno dice algunas palabras sobre San Martín, pero San Martín no era como ellos. San Martín no era un político que hablaba de soberanía y después hacía otra cosa. San Martín no era un tipo que puteaba al colonialismo y después se arrodillaba ante él, o que le pedía plata prestada a los enemigos de la humanidad. No. San Martín era un hombre que, sable en mano, salía a despeinar godos. Y eso es lo que la burguesía de ayer y la de hoy no le pueden perdonar. Y eso es lo que hace que hoy le estemos rindiendo este pequeñísimo y humildísimo homenaje en este programa de radio que está en el Sindicato de los Trabajadores del Subte. Y Claudito Bevilacqua, alias el Capitán Kirk de vuelta, nos va a leer un poema que seguramente tiene algo que ver con lo que estamos diciendo. Bueno, muy completo su reconocimiento al general San Martín. Pensaba, mientras usted decía todo eso de San Martín, que San Martín, yo no sé si animarme a decir lo que voy a decir, pero ustedes pueden leer el subtexto si quieren, ¿no? Como digo, San Martín no era un nacionalista. San Martín era un internacionalista. No tenía frontera San Martín. Y como no tenía frontera, él luchaba por la justicia social verdadera, y por eso fue a Chile, y por eso fue a Perú, y por eso hizo todo lo que hizo, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de revoluciones verdaderas, tenemos que hablar también de que las fronteras no existen tanto, ¿no? La revolución que queremos nosotros no tiene fronteras. Es otra historia. Y San Martín les mostró a muchos, corriendo a los españoles de Latinoamérica o de América, como sea, que era un internacionalista también, ¿no? Un luchador internacionalista. Por lo menos así lo estoy viendo yo. Y abrí este libro que me acompañó por mi gira europea, que es por supuesto, es de Armando Tejada Gómez, es un cancionero que me regaló Eugenia Saldívar, a quien le agradezco mucho. En este cancionero está la letra de Canción con Todos. Como ustedes saben, Canción con Todos es el himno de la UNASUR, en la voz de Mercedes Sosa. La letra es de Armando Tejada Gómez, que no lo dicen siempre. Esto lo musicalizó César Isela. Cuando César Isela cantaba por ahí en los últimos tiempos Canción con Todos, tampoco decía que era de Armando Tejada Gómez. Extraño, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con lo internacionalista. Y la voy a leer. No la voy a cantar, la voy a leer. La letra de Armando Tejada Gómez dice, y yo me lo imagino a San Martín, con el sable en la mano: salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil,
besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz.